Muy bien, entonces muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con esta secuencia de ponencias por este segundo webinar internacional Desafíos y Oportunidades en Ciencias Farmacéuticas 2024, a cargo del Consejo Directivo del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa. El día de hoy tenemos a nuestra ponente, la doctora Celia Choquenaira Quispe, quien va a dar la ponencia titulada Inmunofluorescencia para la detección de marcadores celulares. Para conocer un poco más sobre nuestro ponente, la doctora Celia es química farmacéutica de la Universidad Católica de Santa María, es especialista en bioquímica aplicada a la tecnología de la Universidad Estatal de Ceará, Brasil, es magíster en química del medio ambiente por la Universidad Católica de Santa María. Asimismo es candidata a doctora, perdón, es doctora en el posgrado de Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Ceará, Brasil. Asimismo es investigadora del Laboratorio de Farmacología e Inflamación del Cáncer, la FICA, del Núcleo de Investigación y Desarrollo de Medicamentos en Ceará, Brasil. Asimismo tiene experiencia en investigación clínica y básica, desarrolladas de investigaciones en modelos in vivo e in vitro, técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, Western blotting, citometría, inmunocitoquímica, cultivo de células, ELISA, PCR, orientados al análisis de marcadores moleculares de diagnóstico y o predicción e inflamación y cáncer. Asimismo, también se puede resaltar que la doctora Celia es calificada como investigador, como investigadora RENACIT aquí en Perú, y a su vez también desempeña actividades de investigación, es investigadora allá en la Universidad Católica de Santa María. Muy bien, Celia, bienvenida, muy buenas noches y te dejo para que puedas presentar tu ponencia. Muchas gracias. Ok, buenas noches, gracias por la presentación y por la invitación también. El tema que vamos a tratar hoy día es justamente acerca de la inmunofluorescencia y las aplicaciones para la detección de marcadores en muestras clínicas y en muestras de laboratorio. Eh, para comenzar un poquito esa reunión, vamos a hablar un poco de lo que es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, pues, es una técnica ampliamente utilizada principalmente en el campo de la investigación para el diagnóstico de proteínas, diagnóstico de antígenos específicos o para la dilucidación o la investigación de nuevas vías, pueden ser vías metabólicas, de nuevas vías de reacción debido al tratamiento de algunos medicamentos, entre otras. Esta técnica de inmunofluorescencia es como una técnica complementar de lo que sería la inmunohistoquímica, solo que en este caso la diferencia es de que, como podemos ver en las imágenes, nuestros marcadores, nuestras proteínas, los antígenos específicos, pues van a tener la capacidad de fluorecer, ¿sí? Y para la verificación de esta fluorescencia, pues se utilizan microscopía fluorescencia confocal, o si nosotros quisiéramos hacer una inmunofluorescencia no en muestras fijas, sino en muestras sueltas, se podría utilizar el citómetro de flujo. Como había mencionado, esta técnica, al ser una técnica ampliamente estudiada y de buena aplicación, pues existen dos formas del mismo. Tenemos la inmunofluorescencia directa, conocida como IF, y la inmunofluorescencia indirecta, conocida también como IFI. Cuando hablamos de la inmunofluorescencia directa, ¿sí? En este caso, se hace el uso solamente de un anticuerpo primario. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, una célula de interés y en esta célula puedo tener un marcador de interés también. Entonces, este marcador va a ser detectado por un anticuerpo primario y este anticuerpo primario, que es específico para este antígeno, va a estar asociado con un fluorócromo. Entonces, al momento de que nosotros tratemos estas células con este anticuerpo específico que ya está unido a un fluorócromo, pues va a haber una ligación específica y nosotros podemos detectar la fluorescencia, el cual se puede cualificar y también se puede cuantificar. Entonces es una fluorescencia directa. Cuando hablamos de una inmunofluorescencia indirecta, en este caso se hace uso de dos anticuerpos. Un anticuerpo primario que se va a unir al epítopo de un antígeno de interés. Este anticuerpo primario viene a ser como un puente porque a esta se va a unir un anticuerpo secundario y este anticuerpo secundario es quien finalmente tiene el fluorócromo. Y entonces, al momento de hacer la detección en el microscopio, pues vamos a detectar de manera indirecta la presencia de este antígeno de interés. Ahora, para la realización de este tipo de técnicas,
es recontra importante el uso de estos anticuerpos. Como habíamos visto, se puede hacer el uso de un anticuerpo primario o se puede hacer el uso de dos anticuerpos, los cuales se van a unir y vamos a tener la presencia de esa fluorescencia. Entonces, el uso y la elección de estos anticuerpos, sea primario y secundario, tienen que ser muy bien hechos. En general se utilizan anticuerpos o existen dos tipos de anticuerpos, los monoclonales y los anticuerpos policlonales. Existen ciertas diferencias entre ellas. Cuando hablamos de un anticuerpo monoclonal, son aquellos que se van a unir a un lugar específico del antígeno. Entonces, si nosotros observamos aquí un antígeno, vamos a ver que este antígeno tiene diferentes puntos de unión. Por tanto, este anticuerpo, al ser monoclonal, solamente se va a unir de manera directa a un punto en específico. Ya en el anticuerpo policlonal, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de anticuerpos, los cuales van a tener la capacidad de unirse en este antígeno, pero a diferentes partes del mismo antígeno, ¿sí? Esto puede ser una ventaja porque de alguna manera este anticuerpo policlonal se va a unir y va a detectar este antígeno específico. Sin embargo, también puede ser una gran desventaja debido que así como se une a varios lugares de esta proteína o de este anticuerpo, de este antígeno, eh, estos anticuerpos policlonales podrían generar ligaciones o uniones inespecíficas, es decir, se van a unir a otro tipo de proteínas u otro tipo de marcadores que no son de nuestro interés. Entonces, he ahí algunas ventajas y desventajas. Además, en relación a los costos, generalmente un anticuerpo monoclonal suele ser un poco más caro en comparación a un anticuerpo policlonal, aunque esto también va a depender bastante de los distribuidores y de la marca de anticuerpo que se quiere utilizar. ¿Sí? Otra diferencia entre ellos es de que, por ejemplo, como había mencionado, los anticuerpos monoclonales se unen directamente al epítopo de interés, en cambio los policlonales tienen diferentes puntos de unión, lo cual los hacen un poco inespecíficos. Entonces, si tuviéramos que elegir o si tenemos la oportunidad de elegir entre utilizar un monoclonal y un policlonal, en este caso es recomendable utilizar un anticuerpo monoclonal. Una técnica que antecede a la inmunofluorescencia es la inmunohistoquímica. En este caso se utilizan muestras de tejidos, generalmente se utilizan muestras de tejidos, y la identificación de las proteínas de interés se hace a través de la inmunoperoxidasa. Eh, esta técnica es ampliamente utilizada en el campo clínico. Actualmente, por ejemplo, se utiliza para la clasificación y diagnóstico de cáncer, diferentes tipos de cáncer. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos hablar del cáncer de mama y para hacer una clasificación molecular y patológica del cáncer de mama, la inmunohistoquímica es una técnica que va a ser, digamos, certera y una de las definitivas que va a clasificar el tipo de cáncer que tiene el paciente. Además, esta inmunohistoquímica pues nos ayuda a identificar algunos marcadores, nos ayuda a cuantificar algunos marcadores. Estos resultados nos pueden ayudar para predecir el pronóstico y la evolución de nuestros pacientes, así como también este tipo de técnicas pues van a ser un punto que nos podrían mencionar si algún tratamiento está funcionando de la manera correcta o hay algún tipo de fallo. Esto a través de la detección de marcadores específicos. Como habían mencionado, esta técnica antecede a la inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque la inmunofluorescencia también puede utilizar este tipo de tejidos, ¿sí? Pero a diferencia de la inmunohistoquímica, en la inmunofluorescencia yo no solamente voy a poder identificar un solo marcador o una sola proteína. En este caso, si yo hago uso de diferentes anticuerpos con diferentes fluorocromos unidos a ellos, pues podríamos hacer la identificación de diferentes marcadores o diferentes proteínas en una misma muestra, cosa que con la inmunohistoquímica es un poco difícil, poco complicado, porque no se puede diferenciar, no puedo utilizar anticuerpos de diferentes colores, ¿sí? Aquí no florece el anticuerpo, en cambio en la inmunofluorescencia sí. Y otra ventaja de la inmunofluorescencia es de que, por ejemplo, dependiendo de la manipulación de la técnica, utilizando algunos tipos de reactivos, pues podemos marcar a algunas proteínas que se expresan a nivel nuclear, ¿sí? Y entonces podemos hacer una identificación y cuantificación a la par de
marcadores que se expresan a nivel, a nivel nuclear, marcadores que se expresan a nivel de membrana o dentro de citoplasma. Entonces podemos hacer esa diferenciación, esa distribución, esa localización es mucho más fácil de detectar en la inmunofluorescencia, cosa que no sé, es poco probable, un poco difícil realizar en la inmunohistoquímica. ¿Por qué hago esta comparación? ¿Por qué hago estos comentarios? En los últimos artículos y ya en la comunidad científica existe el interés de acoplar la inmunofluorescencia como parte de las técnicas de rutina de laboratorio, ¿sí? Porque como había mencionado, la inmunohistoquímica ya es una técnica de rutina diaria, principalmente en el campo de la oncología, ¿sí? Entonces, existe el interés por parte de los patólogos de, eh, digamos, juntar, adicionar al conjunto de técnicas que ellos utilizan para el diagnóstico de enfermedades, la inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque dentro de la inmunofluorescencia, en una sola muestra de biopsia, por ejemplo, yo podría identificar dos, tres o cuatro tipos de marcadores. Puedo tener marcadores relacionados a la respuesta al tratamiento específico, puedo identificar marcadores relacionados con la prognosis, puedo tener marcadores también relacionados con el diagnóstico específico. Es decir, es decir, en una misma muestra yo podría determinar diferentes marcadores. Ahora, de repente la pregunta es, ¿y esto en qué nos ayuda? Cabe resaltar que cuando estamos hablando de muestras clínicas, hablamos de muestras de biopsia, es bien, es difícil, trae mucha dificultad conseguir gran cantidad de muestra. Y obviamente al nosotros tener una pequeña cantidad de muestra y esa muestra ser procesada por una técnica que me va a ayudar a identificar diferentes marcadores que al final me van a dar diferentes informaciones, pues es mucho más económico, mucho más eficiente en comparación de otra técnica que solamente podría darme la cuantificación de uno o dos marcadores. Si yo quisiera hacer más de uno o dos marcadores, tendría que nuevamente tomar otra muestra y seguir montando las láminas para ir diagnosticando o cuantificando, identificando estas proteínas. Entonces, esta inmunofluorescencia pues es una alternativa. Quizá la desventaja principal sea en la técnica propiamente dicha. Si bien es cierto, la inmunohistoquímica en general, un resultado en muestras de tejidos, por ejemplo, como mínimo demora 2 días y el tercer día se hace la cuantificación por parte del patólogo. En la inmunofluorescencia el tiempo es igual, pero si nosotros vamos a adicionar un marcador, obviamente el tiempo de incubación va a ir incrementando, puede ir de 2 días, 3 días, es decir, voy a necesitar más tiempo, pero también se necesitaría de un personal un poquito más capacitado porque el hecho de yo elegir diferentes anticuerpos tendría que ver cómo fue la fabricación de esos anticuerpos. Si entre ellos no va a haber una reacción cruzada, si entre ellos no va a haber ese montaje en la fluorescencia, sí, entonces se debe tener en cuenta algunos parámetros más específicos relacionados a la técnica para evitar falsos negativos o para evitar falsos positivos. Ahora, ¿qué tipo de muestras se puede utilizar para, por ejemplo, trabajar esta técnica de inmunofluorescencia? En general, podemos utilizar muestras clínicas o podemos utilizar muestras de laboratorio como cultivo de células. Cuando hablamos de muestras clínicas o preclínicas o a nivel de laboratorio, pues podemos hablar muestras tomadas directamente de los pacientes, ¿sí? Un ejemplo típico, como había mencionado, viene a ser las biopsias, o también muestras de animalitos de experimentación, los cuales pueden ser manipulados, tratados según nuestra investigación, a los cuales también se les va a tomar una pequeña biopsia, ¿sí? Estas muestras son pretratados en soluciones de fijación, eh, generalmente formaldehído con otro tipo de componentes con un pH específico, y estos son cargados en pequeños bloques de parafina, también conocidos como tacos de parafina. Una vez que nosotros tenemos el tejido en estos tacos de parafina, estos pueden ser montados en pequeñas láminas
estas láminas silanizadas o comunes van a contener la muestra. Ahora, si tenemos una gran carga de muestra, existen dos técnicas de montaje que pueden ser el montaje de tejido directo o el montaje de tejido a través de la técnica de TMA, que son estos pequeños puntos que se puede colocar, ¿sí? Encima de una misma lámina. Aquí, por ejemplo, cada punto, ¿sí? Es una muestra de tejido de un paciente diferente o de un donador diferente. Entonces, esta técnica de TMA tiene una ciencia aparte, pero lo importante es de que esta técnica de TMA ayuda bastante para la economización, ¿sí? O para gastar menor cantidad de anticuerpos, porque en una misma lámina pequeña yo puedo tener hasta 30 pacientes, pero también puedo hacer el análisis solamente una lámina por paciente. ¿Sí? Entonces, esta técnica de TMA tiene esa ventaja del ahorro de anticuerpo, tiene esa ventaja del ahorro de tiempo, tiene esa ventaja de digamos, un procesamiento mucho más rápido de una buena cantidad de muestra, pero tiene la desventaja de que en algunos casos, durante todo el proceso de tratamiento, incubación y lavado, podría existir la pérdida de muestras. Entonces, eso dificulta un poco también la técnica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las muestras son pequeñas, ¿no? De menos de 0,3 milímetros aproximadamente. Entonces, una vez que esta muestra está montada, está fijada en esta lámina, nosotros podemos elegir el método que vamos a utilizar. Puede ser una inmunofluorescencia directa o una inmunofluorescencia indirecta. Entonces, dependiendo de lo uno o de otro, vamos a hacer uso de un anticuerpo primario o vamos a hacer uso de un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario posteriormente. Lo cierto es de que cualquiera de estos dos, sí, en cualquiera de estos, del uso de estos anticuerpos, vamos a tener la presencia de ese fluorócromo, el cual una vez que se observe dentro del microscopio, pues van a emitir esa fluorescencia y esta fluorescencia puede ser cuantificada. Entonces, una vez que las láminas están siendo observadas en el microscopio, se toman pequeñas foto, foto microfotos, pequeñas fotos, y estas fotos son procesadas en software específicos para la cuantificación de esta fluorescencia. Aquí les muestro algunos resultados, ¿sí? De la inmunofluorescencia en tejidos. En esta primera imagen nosotros vamos a ver un DAPI. Eh, creo que no mencioné que así como se hace la incubación con los anticuerpos específicos, en todas las técnicas de inmunofluorescencia es necesario realizar la incubación con DAPI. El DAPI es un marcador específico que se va a unir al núcleo de las células. Y esto es importante porque DAPI me va a ayudar a identificar la localización de mis células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una muestra de DAPI, aquí solo estoy viendo los núcleos, ¿sí? Floreciendo. Enseguida en esta imagen vemos la identificación de CD45, la proteína, el cual está de color marrón. A su vez hicieron la identificación de otra proteína, en el cual utilizaron este fluorócromo color fucsia y un tercero de color verde. Entonces, como había mencionado, esta técnica de inmunofluorescencia pues permite la identificación de múltiples proteínas o marcadores en una misma muestra. Y cuando se toman las fotos dentro de del microscopio de fluorescencia, se va tomando las fotos por separado y al final tenemos una foto que va a organizar todo en una sola imagen que se llama el merge. Entonces vamos a ver que estas fotos pertenecen a una sola muestra en específica y aquí podemos ver la presencia de los núcleos que me está mostrando que en este lugar existe realmente una célula y que en esta célula, por ejemplo, yo tengo la expresión tanto de CK18, ¿sí? Tengo del EPAR1, porque veo acá esa fluorescencia, y al fondo pues se puede ver el CD45. Entonces, esto es una imagen típica de inmunofluorescencia, en este caso con la identificación de tres marcadores diferentes. Podemos ver el mismo ejemplo aquí en el panel o en la plancha B, ¿sí? DAPI, marcador 1, marcador 2, marcador 3, y al juntar los tres marcadores y más el DAPI, pues tengo este conjunto de
de marcadores fluorescentes. Estos de acá se pueden cuantificar y finalmente hacer un análisis estadístico. Otro tipo de muestra que se puede utilizar para la inmunofluorescencia había mencionado que es cultivo de células. Y ya para el cultivo de células la técnica varía un poco. ¿Por qué? Porque yo voy a tener al final células en suspensión. Y yo necesito que estas células en suspensión estén fijas en la lámina para que yo pueda trabajar y pueda tratar estas células con los anticuerpos específicos que se esté investigando. ¿Sí? Entonces, vamos a tener las células, los cuales van a crecer, vamos a tener una proliferación deseada. Estas células van a ser tratadas con algún tratamiento que sea de nuestro interés y enseguida estas células pueden ser fijadas, ¿sí? Colocadas dentro de una superficie para el tratamiento y posterior cuantificación. O también existe otro análisis de inmunofluorescencia en células en suspensión, o sea, sin la necesidad de yo fijar las células en una superficie. Solamente las puedo tener en suspensión y cuando están en suspensión se hace el tratamiento con anticuerpo primario, secundario y DAPI, dependiendo de nuestro interés, pero en este caso ya no se utilizaría un microscopio. En este caso se haría uso del citómetro de flujo, que es una técnica un poquito más sensible y mejor que la inmunofluorescencia porque en ese sentido, pues la citometría de flujo me va a dar características no solamente de la fluorescencia de los anticuerpos, sino también de la morfología de la célula, del tamaño de la célula, entre otro tipo de datos. Esta otra imagen, eh, bueno, esta ya es más relacionada con la fijación de la célula, como les había mencionado. En el caso de la inmunofluorescencia, pues necesito fijar la célula. Aquí vemos el primer paso de fijación y para ello podemos utilizar diferentes solventes como alcohol o formaldehído o paraformaldehído. Una vez que yo tenga las células fijas, lo que se hace es el bloqueo eh, de algún tipo de, esto se llama el bloqueo de anticuerpos inespecíficos. Enseguida se hace la incubación con anticuerpo primario. Obviamente el anticuerpo primario va a depender de nuestra investigación, de aquello que nos interesa. Se hacen múltiples lavados y finalmente colocamos el anticuerpo secundario. En este caso, como tenemos anticuerpo primario y secundario, estaríamos hablando de un IFI. Se hacen los lavados finales y finalmente se logra ver en el microscopio. ¿Sí? Y en este microscopio vamos a ver la fluorescencia y posteriormente el tratado de estos datos pues nos puede llevar a datos cuantitativos o semi-cuantitativos por lo menos. Aquí les muestro entonces unos resultados, ¿sí? Sobre la técnica de inmunofluorescencia en células. Entonces, aquí, por ejemplo, en este panel, podemos ver las células control, los cuales no expresaron aquel marcador que se está buscando, en este caso TLR4, ¿sí? Tenemos aquellas células que sí expresan un poco más este marcador, ¿sí? Un control positivo aquí. Aquí tengo el tratamiento específico de estas células con doxorubicina o con paclitaxel, que son quimioterápicos utilizados en algunos tipos de neoplasias. Y tengo aquí los marcadores de DAPI, ¿sí? Que me están indicando que específicamente en ese lugar yo tengo un núcleo y que esta marcación, esta fluorescencia de los anticuerpos, pues pertenece efectivamente a un tipo de célula. Cuando se hace el montaje de DAPI y el anticuerpo específico, pues tenemos acá el merge y pues vamos a observar aquí la presencia de estos marcadores alrededor de las células. Como les había mencionado, aquí se puede hacer la cuantificación y esta cuantificación eh, al final se va a traducir en números, en barras y finalmente podemos hacer el tratamiento estadístico de las mismas. Finalmente es importante mencionar que esta técnica de inmunofluorescencia no es ajena a nosotros. Como les había mencionado, en algunos estudios y en los últimos artículos, pues se está proponiendo como una técnica adicional o una alternativa de la inmunohistoquímica para lograr diagnósticos, prognosis, para verificar si los tratamientos con algún tipo de quimioterápicos está siendo efectiva o no, y de esa manera tomar decisiones, todo con la finalidad de lograr un buen puerto en el tratamiento de los pacientes. Además, es importante mencionar que ya en el campo de la investigación, pues se utiliza esa técnica para la cuantificación de diferentes marcadores, de diferentes proteínas o para el estudio de
vías de señalización. Por ejemplo, si nosotros queremos investigar la activación de algún tipo de receptor y si este receptor a su vez de manera downstream, en cadena activa otro tipo de anticuerpos, activa otro tipo de marcadores, pues se puede realizar el estudio utilizando la inmunofluorescencia. Entonces, como podemos ver, la aplicación de esta técnica es variada, se utiliza en el campo clínico, se utiliza en la investigación, se utiliza para el diagnóstico, se puede utilizar para el pronóstico y bueno, dependiendo de la aplicación de la misma, vamos a tener resultados satisfactorios y exactos. Bueno, eso sería la presentación. Cualquier duda, quedo a disposición. Muchas gracias. Excelente, Celia, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Celia, en el chat hay una pregunta. Dice, ¿cuál es el fluoróforo ideal para ser empleado en la técnica de inmunofluorescencia? Bueno, en realidad puede utilizar cualquiera. Hay diferentes fluorócromos. Por ejemplo, yo aquí en la mayoría les he utilizado aquellas que tienen esta fluorescencia verde y roja, pero va a depender bastante de aquello que se está buscando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con muestras de tejido en bloques de parafina, no es recomendable trabajar con un fluorócromo verde, porque la parafina va a generar un background, va a generar un fondo verde que cuando yo voy a tratar mi muestra con este fluorócromo verde, todo va a quedar verde. Entonces, de regla es de que si tu muestra es de tejido y tiene parafina, no utilices fluorócromo verde. Mejor vete por un rojo, de repente nos vamos por un naranja. Obviamente no me puedo ir por un azul porque el DAPI es conocido de unión a núcleo que es color azul. Entonces tengo que ir buscando otro tipo de fluorócromo. Ahora, cambiemos de panorama. Estoy trabajando con células y para la fijación de células no utilizo parafina, pero entonces trataré de evitar el uso de paraformaldehído, porque el paraformaldehído fija muy bien las células, pero también genera ese background color verde. Entonces, mejor utilizo etanol, metanol para fijar las células si solo tengo disposición en mi laboratorio del fluorocromo verde. Ahora, podemos tener otro panorama diferente en donde tu propia muestra o el tratamiento que uno está haciendo en sus células ya florece. Por ejemplo, el caso de la doxorubicina. La doxorubicina es un quimioterápico ampliamente utilizado en diferentes tipos de neoplasias y la doxorubicina por sí sola ya emite fluorescencia y la fluorescencia de ella es color rojo. Entonces, si yo estoy tratando mis células con doxorubicina o si el paciente que yo estoy evaluando está recibiendo tratamiento quimioterápico con doxorubicina, de preferencia no voy a utilizar este fluorocromo color rojo. Me iré por un verde, de repente voy a buscar un naranja, ¿sí? Tengo que buscar otras técnicas para evitar este cruce de fluorescencia o por lo menos para quitarnos estos falsos positivos. Entonces, la elección de estos fluorocromos pues va a depender bastante de el tipo de análisis que se esté haciendo, el tipo de muestras que uno tiene, el tipo de tratamientos al cual está sometido nuestro animal, nuestro paciente o nuestras células, y también va a depender del tipo de filtros con el cual el laboratorio cuenta o específicamente el microscopio cuenta, ¿no? Porque hay microscopios que a veces solo tienen filtros para verde y azul, entonces estamos obligados a utilizar fluorocromo verde. O de repente ya tenemos microscopios pues que tienen la mayoría de los filtros o incluso tenemos algunos microscopios que nosotros colocamos la longitud y ya podemos utilizar una amplia gama de anticuerpos con diferentes fluorocromos. Excelente. Bueno, Luis Alberto agradece la respuesta y por la ponencia. Celia, yo tengo una pregunta. Esta técnica de inmunofluorescencia, ¿qué oportunidades para investigación abre hoy en día, ¿no? En el ámbito farmacéutico para los futuros colegas o futuros maestros o doctores aquí en Perú?
¿Cuáles son sus aplicaciones? Para qué se utiliza específicamente? No hablando directamente de lo que se quiere diagnosticar, sino sobre, por ejemplo, nuevos compuestos activos, plantas medicinales. ¿Qué tan amplia es su aplicación? Bien, la aplicación de esta técnica realmente es, podría decir, multifuncional. Por ejemplo, si yo estoy en busca de algún compuesto, un bioactivo, y yo la estoy proponiendo como un efecto anticancerígeno, por ejemplo, no es simplemente el hecho de decir, sí, pues yo tengo este extracto y tiene efecto anticancerígeno. La idea es demostrar cuál es el mecanismo por el cual ese extracto, ese componente, ese bioactivo, tiene ese efecto anticancerígeno. Y entonces ahí ya ya tenemos que hacer un análisis a nivel molecular. Yo puedo decir que este compuesto tiene efecto anticancerígeno porque va a bloquear la proliferación celular y la proliferación celular está siendo bloqueado debido a que va a haber un bloqueo de los receptores, por ejemplo, en este caso TLR4. Este tipo de receptor está ampliamente relacionado con proliferación celular, metástasis. Si yo digo que mi extracto o algún componente específico de mi extracto tiene efecto anticancerígeno y puedo proponer que el efecto anticancerígeno se da por el bloqueo de receptores TLR4, entonces, ¿qué haría? Si voy a trabajar a nivel in vitro con cultivo de células, podría tratar estas células con ese componente o con ese extracto y en estas células determinar si realmente TLR4 fue bloqueado o no fue bloqueado debido a mi extracto. Si yo veo que hay una menor fluorescencia de este receptor en específico y lo comparo con otro grupo control, entonces yo puedo decir que efectivamente el componente o mi extracto tuvo un mecanismo anticancerígeno debido al bloqueo de tal receptor. Debemos tener en cuenta que no solamente es decir que tal extracto tiene efecto anticancerígeno, sino hoy en día debemos decir cuál es el mecanismo. Como farmacéuticos tenemos que saber cuál es el mecanismo por el cual este bioactivo está teniendo ese efecto anticancerígeno, ese efecto protector, ¿sí? Y más allá de ello, también nosotros como farmacéuticos, pues estamos siempre en la búsqueda de nuevos bioactivos o también no podemos dejar de lado las reacciones adversas de los medicamentos y un área que es bastante estudiada y además bastante crítica, justamente es el área de la oncología, que muchos farmacéuticos actúan, pero muchos también le tenemos un poco de miedo porque realmente es un poco complejo. Entonces, por ejemplo, existen bastantes medicamentos como los que estoy mostrando acá, la doxorubicina y paclitaxel, que tienen reacciones adversas considerables y justamente debido a estas reacciones adversas, pues llama la atención a varios científicos en el hecho de que queremos investigar cuáles son los mecanismos por el cual se dan estas reacciones adversas. Por ejemplo, la doxorubicina es cardiotóxico. Entonces, existen muchos pacientes que en medio del tratamiento quimioterápico dejan este tratamiento debido a estas reacciones de cardiotoxicidad. Pero al dejar este tratamiento, obviamente el cáncer prolifera más, hace metástasis y muchos de ellos llegan a fallecer y no tenemos esa eficiencia en el tratamiento. Pero ¿por qué se dio este acontecimiento? Justamente porque el paciente dejó el tratamiento debido a las reacciones adversas. Si son reacciones adversas, pues como buenos farmacéuticos tenemos que ver de qué manera podemos reducir esas reacciones adversas. Ahí yo puedo proponer, ¿no? Ah, yo tengo tal extracto de tal planta que tiene un efecto cardioprotector. Si esto es así, podemos tratar estas células o podemos trabajar con animales de experimentación, tratarlos con doxorubicina, ya sabemos que va a producir cardiotoxicidad, pero si este animalito es tratado o se le administra el extracto que yo estoy proponiendo y yo verifico a nivel cardíaco si tiene esos efectos o no, pues yo podría estar disminuyendo justamente esta reacción adversa y entonces podríamos proponer tal extracto como protector y disminución del efecto adverso o de las reacciones adversas de la doxorubicina. Pero no es el hecho de decir si tiene efecto cardioprotector, es el hecho de decir cómo es que tiene ese efecto cardioprotector. Resulta que en este caso, vuelvo a este receptor, al TLR4, este TLR4 está íntimamente relacionado con esta cardiotoxicidad. Entonces yo podría decir si mi extracto podría bloquear la expresión de estos receptores TLR4. Y si lo hace así, entonces yo podría decir que ese mecanismo
por el cual este es cardioprotector, pues es gracias al bloqueo de estos receptores del R4. Pero a su vez, la inmunofluorescencia también podría demostrarme, ¿sí? Haciendo la evaluación de otros marcadores, que mi extracto, si bien es cierto, tiene ese efecto cardioprotector, pero también tengo que demostrar que mi extracto no interfiere con el mecanismo anticancerígeno, ¿sí? O citotóxico de la doxorubicina. Entonces, si vemos el panorama un poco más a detalle, pues vemos que la inmunofluorescencia nos ayuda en todo, para la dilucidación de nuevos mecanismos, para determinar si este biofármaco o este extracto realmente tiene tal efecto anticancerígeno, antioxidante, si de repente tiene la formación de radicales libres y esto acaba afectando la membrana celular o acaba afectando la expresión de algún tipo de proteína, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a depender de la visión que nosotros le damos y de los objetivos que nosotros tengamos. Muchas gracias por la respuesta, Celia. Totalmente claro. No sé si hay alguna otra pregunta de repente por parte de los asistentes. Bien, me parece que no. Celia, en representación del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, de nuestro consejo directivo, te extendemos un agradecimiento sincero por haber compartido tu tiempo con nosotros en esta ponencia tan importante por el mes del químico farmacéutico. Así, a su vez, también te felicitamos por el trabajo que realizas y esperamos contar en un futuro eh, también con tu tiempo para que puedas de repente darnos de repente algún curso o de repente alguna otra ponencia posterior. Muchísimas gracias, Celia. Gracias, gracias a ti y al comité por la invitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a tomar un pequeño receso de 20 minutos. Tenemos una siguiente ponencia a las 7 de la noche. Entonces, los invito, por favor, a quedarse para que podamos también acompañar a nuestra siguiente ponente a las 7 de la noche.